¿Alguna vez te has sentido seguro de que lo que estás sintiendo es una voz de Dios hablándote a través de tu intuición? ¿Cómo saber si lo que percibes como intuición realmente es el Espíritu Santo guiándote o si es solo una sensación momentánea que proviene de tus propios pensamientos? Y si te dijera que Dios no te habla a través de tu intuición como muchos creen, sino que existe una forma mucho más poderosa y directa de comunicación que está disponible para ti. Lo que hoy descubrirás puede cambiar la manera en que entiendes la voz de Dios en tu vida. Te invito a pensar por un momento, si la intuición pudiera guiarnos de manera segura, ¿por qué tantos cristianos aún sufren por decisiones equivocadas o por no saber si están en el camino correcto? Hoy te voy a revelar un secreto que pocos conocen. La intuición puede ser confundida, pero cuando aprendes a escuchar la verdadera voz de Dios, esa comunicación es clara, firme y sobre todo transformadora. Y lo mejor de todo, esta revelación cambiará tu vida y tu relación con el Señor de manera profunda. Nos han enseñado a confiar en nuestra intuición, esa voz interna que sentimos como un instinto de tomar decisiones. Pero, ¿cómo podemos saber que esa voz es realmente de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho caso de nuestra intuición solo para descubrir que nos hemos equivocado? La verdad es que, aunque nuestra intuición pueda parecernos confiable, no siempre está alineada con la voluntad divina. Y ahí es donde entra el verdadero reto, discernir la voz de Dios entre tantas otras voces que competen por nuestra atención. Antes de comenzar, quiero invitarte a que comentes "Estoy listo para escuchar la voz de Dios" en los comentarios. Este simple acto de compromiso no solo fortalecerá tu fe, sino que también ayudará a difundir este mensaje a más personas necesitadas de saber cómo escuchar a Dios. Dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás permitiendo que YouTube lo muestre a más personas que también necesitan este mensaje. Gracias por hacer parte de este canal y por contribuir a que la palabra de Dios llegue más lejos. Lo que vas a descubrir hoy es una revelación que cambiará tu forma de ver y escuchar a Dios. Quiero que te quedes hasta el final, porque te prometo que esta enseñanza tendrá el poder de transformar tu vida. No permitas que la confusión o las dudas te alejen de lo que Dios quiere mostrarte. Ahora, prepárate para entrar en un viaje de descubrimiento espiritual, donde aprenderás a escuchar la voz clara y poderosa de nuestro Creador. En la vida cristiana, aprender a escuchar la voz de Dios es fundamental. Sin embargo, muchas veces confundimos lo que creemos que es la voz de Dios con nuestra propia intuición, nuestros deseos o incluso con las influencias externas. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que escuchamos realmente proviene de Dios y no de nuestros propios pensamientos o de las distracciones del mundo? La Biblia nos enseña que Dios habla de diversas maneras, pero su voz siempre es clara y distinta. En 1 Reyes 19, 11, 12 encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios se manifiesta. Y le dijo: "Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová". Y he aquí, Jehová que pasaba, y un grande y fuerte viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. En este pasaje vemos que Dios no siempre se manifiesta en lo grandioso y espectacular. A veces su voz está en un susurro apacible, algo que necesitamos escuchar con un corazón dispuesto y atento.
Satanás, al saber que la voz de Dios puede ser sutil y silenciosa, intenta distraernos con ruidos externos, emociones confusas y pensamientos erróneos. A menudo nos aleja de la verdad y nos invita a confiar en lo que sentimos, lo que nos parece lógico o lo que otros nos dicen. La intuición, que parece tan confiable, puede ser engañosa, porque nuestra mente y nuestro corazón no siempre están alineados con la voluntad de Dios. El discernimiento espiritual es lo que nos permite reconocer cuando es Dios quien está hablando, y no el ruido de nuestras propias emociones. La clave para escuchar a Dios con claridad es la relación íntima que cultivamos con Él. No se trata de una conexión superficial o pasajera, sino de un compromiso profundo de escuchar y obedecer. La Biblia nos recuerda que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Este versículo nos habla de una relación cercana y personal, donde la voz de Dios se reconoce claramente porque hemos aprendido a discernirla a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Reflexiona por un momento. ¿Estás tomando tiempo para realmente escuchar la voz de Dios? ¿Te has permitido discernir su voluntad por medio de la oración, la meditación y la lectura de las Escrituras? El primer paso para desarrollar un buen discernimiento espiritual es reconocer que no siempre debemos confiar en lo que sentimos, sino que necesitamos buscar la dirección de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Hoy quiero animarte a que dediques más tiempo a escuchar la voz de Dios, a ser intencional en tu búsqueda del Espíritu Santo y a pedirle discernimiento en cada decisión que tomes. Cuando sigues la voz de Dios, aunque a veces no sea la más ruidosa ni la más evidente, puedes estar seguro de que Él te guiará por el camino correcto. El Espíritu Santo es nuestro guía y consejero, quien nos ayuda a discernir la voz de Dios en medio de nuestras vidas cotidianas. Si bien muchos creen que la intuición es una forma de guiarnos espiritualmente, la verdad es que el Espíritu Santo actúa de una manera mucho más poderosa y directa. Es a través del Espíritu Santo que podemos recibir revelaciones claras y convicciones profundas que nos orientan en nuestras decisiones. Jesús prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo para guiarlos y enseñarles. Juan 14:26. Este Consolador no solo nos consuela en momentos de aflicción, sino que también nos da la sabiduría necesaria para tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no solo habita en nosotros, sino que también nos capacita para discernir la voz de Dios de manera más clara y precisa. El Espíritu Santo nos habla a través de su presencia interna y nos guía de muchas maneras, ya sea a través de una palabra escrita, una convicción en nuestro corazón o una dirección clara que sentimos al orar. La clave está en la relación constante con Él. Si no cultivamos esa relación mediante la oración, la meditación en la palabra de Dios y la obediencia a su guía, será más difícil escuchar su voz. Satanás, al ver el poder del Espíritu Santo en acción, trata de distorsionar nuestra percepción de su voz. Nos introduce dudas, confusión y nos empuja a depender de nuestra intuición en lugar de confiar en el Espíritu Santo para obtener guía. Este es un punto clave. La intuición humana es inestable y muchas veces subjetiva, pero el Espíritu Santo es siempre fiel, constante y alineado con la voluntad de Dios. Para reconocer la voz del Espíritu Santo, necesitamos cultivar un corazón sensible a su presencia. Esto implica apartarnos de las distracciones del mundo, mantenernos en comunión con Dios y estar dispuestos a obedecer su dirección, incluso cuando no comprendemos completamente el camino que Él nos está mostrando. Reflexiona por un momento. ¿Estás dispuesto a escuchar más al Espíritu Santo y a confiar en su dirección en tu vida diaria?
¿O estás dejando que las voces del mundo, tus propias emociones o intuiciones, te guíen en lugar de buscar la dirección del Espíritu? La voz del Espíritu Santo es única y cuando aprendemos a escucharla, podemos tomar decisiones sabias que honran a Dios. Hoy quiero invitarte a que pongas tu confianza en el Espíritu Santo como tu guía. Deja que Él te dirija, te enseñe y te hable de una manera más clara. Al hacerlo, empezarás a experimentar la paz y la certeza de que estás siguiendo el camino correcto que Dios tiene para ti. La palabra de Dios es la base fundamental para conocer la voluntad de Dios y aprender a distinguir su voz en medio del ruido del mundo. Satanás sabe que la Biblia tiene el poder de darnos claridad, dirección y discernimiento, por lo que su principal objetivo es que nos alejemos de ella. La Biblia es nuestra lámpara en medio de la oscuridad y al estudiarla y meditarla, podemos aprender a reconocer con precisión la voz de Dios. En 2 Timoteo 3:16-17 leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje nos recuerda que la palabra de Dios no solo es un libro de historias, sino una herramienta viva y activa que transforma nuestra vida. Al leer y meditar en las Escrituras, nuestro espíritu se sintoniza con la voluntad de Dios y somos capaces de escuchar su voz más claramente. La Biblia también nos enseña que debemos ser como las ovejas que escuchan la voz del buen pastor, Juan 10:27. Si no conocemos la palabra de Dios, nos será difícil identificar su voz entre las muchas voces que compiten por nuestra atención. La Escritura nos da la verdad que necesitamos para discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. Cada vez que nos enfrentamos a una decisión importante, la Biblia nos ofrece principios y enseñanzas que nos ayudan a saber si estamos siguiendo la voluntad de Dios. Satanás intenta distorsionar la palabra de Dios, como lo hizo en el jardín del Edén cuando le dijo a Eva, ¿con que Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Este cuestionamiento sembró la duda en el corazón de Eva y le hizo dudar de lo que Dios le había dicho. Esta táctica de Satanás sigue siendo la misma hoy en 1900 día. Él nos hace cuestionar si lo que dice la Biblia es realmente aplicable a nuestra vida o si nuestras intuiciones y deseos son más importantes. Pero si conocemos la verdad de las Escrituras, podemos resistir estos ataques del enemigo. Reflexiona por un momento. ¿Estás basando tu vida en la palabra de Dios o estás tomando decisiones basadas solo en lo que sientes o lo que piensas que es correcto? La Biblia debe ser nuestra guía principal para reconocer la voz de Dios. Cuando la leemos con un corazón abierto y dispuesto a ser transformados, la voz de Dios se vuelve más clara en nuestra vida. Hoy te invito a que te acerques más a la palabra de Dios. Si deseas escuchar mejor la voz de Dios, es esencial que conozcas su palabra y permitas que ella te guíe. A través de la lectura diaria de la Biblia encontrarás sabiduría, dirección y respuestas a las preguntas más profundas de tu vida. La oración es uno de los medios más poderosos que tenemos para conectar con Dios y escuchar su voz. A través de la oración, no solo nos comunicamos con Él, sino que también preparamos nuestro corazón y mente para recibir su dirección clara y precisa. Satanás sabe que cuando oramos con fe y en busca de la dirección de Dios, estamos abriendo las puertas para que el Espíritu Santo nos hable de manera profunda y transformadora. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia nos anima a no estar afanosos por nada, sino en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios.
Este versículo nos recuerda que debemos llevar todas nuestras preocupaciones a Dios en oración, confiando en que Él escuchará nuestras peticiones. La oración no es solo una lista de peticiones, sino un tiempo para escuchar la respuesta de Dios, para ser guiados por Él y para fortalecer nuestra relación con Él. La oración también nos permite estar más atentos a la voz de Dios, ya que es en ese momento de intimidad con Él donde más claramente podemos escuchar su susurro. Jesús mismo nos enseñó cómo orar y cómo esperar con paciencia la respuesta del Padre. En Mateo 6:6, Jesús dijo: «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esta instrucción muestra que la oración debe ser un acto personal y sincero, un momento para estar completamente enfocados en la presencia de Dios. Satanás sabe que la oración es un momento en el que podemos fortalecer nuestra fe y claridad de visión. Por eso, su mayor intento es alejarnos de ella. Él nos distrae, nos llena de pensamientos mundanos y trata de hacernos sentir que no tenemos tiempo para orar o que nuestras oraciones no serán escuchadas. Sin embargo, la verdad es que cada vez que oramos con un corazón sincero, estamos abriendo nuestro ser a la voz de Dios y Él nos responde de acuerdo a su voluntad perfecta. Reflexiona por un momento. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración diaria? ¿Has experimentado momentos en los que, al orar, sentiste una paz o una claridad que te guiaba a tomar la decisión correcta? La oración no solo nos ayuda a presentar nuestras necesidades a Dios, sino que también es un espacio en el que podemos escuchar su voz y recibir la dirección divina. Hoy te invito a que dediques más tiempo a la oración, no solo como un acto de petición, sino como un espacio de comunicación profunda con Dios. A través de la oración podrás discernir más claramente la voz de Dios y experimentar su dirección en todas las áreas de tu vida. Uno de los signos más claros de que estamos escuchando la voz de Dios es la paz que Él nos otorga. Cuando Dios nos guía o nos habla, su paz acompaña su palabra. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una paz profunda que solo el Espíritu Santo puede otorgar. Satanás, al ver la paz que Dios otorga a sus hijos, trata de sembrar la inquietud y la confusión para que no podamos discernir si lo que estamos sintiendo proviene realmente de Dios. En Colosenses 3:15, la Biblia nos dice: «Y la paz de Dios, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, mande en vuestros corazones y sed agradecidos». Esta paz, que nos llama a vivir en unidad y gratitud, es un indicador claro de que estamos alineados con la voluntad de Dios. La paz divina no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de saber que estamos caminando en el camino que Dios tiene preparado para nosotros. La paz que Dios nos da actúa como un árbitro en nuestro corazón. Cuando estamos tomando una decisión importante o enfrentando una situación difícil, la paz de Dios es el árbitro que nos ayuda a discernir si estamos en el camino correcto. Si sentimos paz, es una señal de que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Pero si sentimos ansiedad, incertidumbre o confusión, es posible que estemos tomando decisiones fuera de su voluntad. Satanás, al no poder generar paz verdadera, trata de alejarnos de ella con distracciones, preocupaciones y temores. Él nos empuja a tomar decisiones apresuradas o guiadas por nuestras emociones, en lugar de esperar la confirmación de la paz de Dios. La verdadera paz, que viene del Espíritu Santo, no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios y en su soberanía. Reflexiona por un momento. ¿Has experimentado la paz de Dios en tu vida?
¿Has sentido esa paz interior que te confirma que estás caminando conforme a la voluntad de Dios? La paz de Dios es un testimonio de su presencia y dirección. Cuando te encuentras en medio de una decisión, asegúrate de buscar esa paz en tu corazón, porque esa paz será el testimonio de que estás tomando la decisión correcta. Hoy quiero animarte a que busques esa paz en todo lo que hagas. Si no experimentas paz en tu corazón, es posible que necesites esperar un poco más antes de tomar una decisión. Dios quiere guiarnos en su paz, y al seguir esa paz, podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto. Uno de los medios más poderosos que Dios utiliza para guiarnos es a través de una mente renovada, transformada por su palabra y su espíritu. La intuición humana por sí sola puede ser falible y susceptible a la influencia del enemigo. Pero cuando nuestra mente está alineada con la voluntad de Dios, somos capaces de discernir con claridad la voz del Espíritu Santo. La renovación de nuestra mente es esencial para poder escuchar y entender lo que Dios nos está diciendo en cada momento. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestra mente es un proceso continuo que nos permite pensar como Dios piensa, ver el mundo desde su perspectiva y comprender su voluntad. Esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un constante esfuerzo por conocer a Dios a través de su palabra, la oración y la comunión con el Espíritu Santo. Satanás, al saber que una mente renovada es un terreno fértil para la revelación divina, se empeña en llenar nuestra mente de pensamientos negativos, confusión y engaños. Él nos bombardea con mentiras que nos alejan de la verdad de Dios. Sin embargo, cuando nuestra mente está renovada, podemos discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es, incluso cuando esas influencias externas intentan desviar nuestra atención. La renovación de la mente también implica un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestras prioridades. Ya no nos dejamos guiar por nuestras emociones o pensamientos naturales, sino que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de ver y entender la vida. Esta transformación nos capacita para escuchar con mayor claridad la voz de Dios y responder a su llamado con confianza. Reflexiona por un momento. ¿Estás permitiendo que Dios renueve tu mente cada día? ¿Estás dispuesto a dejar atrás las viejas formas de pensar y ser transformado por la verdad de Dios? La renovación de la mente es clave para poder discernir la voz de Dios de manera precisa, sin distorsiones ni confusión. Hoy te invito a que le pidas a Dios que renueve tu mente. Lee su palabra con un corazón dispuesto a ser transformado. Ora pidiendo al Espíritu Santo que te ayude a pensar y a actuar según la voluntad de Dios. A medida que tu mente sea renovada, tu capacidad para escuchar y reconocer la voz de Dios crecerá. Uno de los aspectos más cruciales en el proceso de escuchar la voz de Dios es la obediencia. Dios no siempre nos habla de manera inmediata, ni siempre entendemos completamente lo que nos dice. Sin embargo, nuestra disposición a obedecer su voz es lo que abre las puertas para recibir más dirección y claridad de Él. La obediencia no es solo un acto de acción, sino una actitud del corazón, una disposición a seguir la guía divina, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y los sacrificios, como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios,
Este versículo nos enseña que Dios valora la obediencia más que cualquier sacrificio o esfuerzo que podamos hacer. La obediencia es el testimonio de nuestra confianza en Él y en su capacidad para guiarnos correctamente. La obediencia nos coloca en una posición de bendición, pero también nos permite estar más en sintonía con la voz de Dios. Cuando somos obedientes a lo que Él ya nos ha dicho, Él se revela más a nosotros. Sin embargo, cuando somos desobedientes o cuando ignoramos lo que Él nos ha indicado, nuestra capacidad para escuchar su voz se ve bloqueada. El pecado, la desobediencia y la falta de fe pueden crear una barrera entre nosotros y Dios, dificultando nuestra capacidad de escuchar su dirección clara. Satanás intenta hacernos dudar de la obediencia de diversas maneras. Nos dice que no hay necesidad de seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra, o que podemos tomar atajos y hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando elegimos desobedecer, estamos cerrando la puerta a la dirección que Dios quiere darnos. La verdadera bendición y paz vienen cuando decidimos seguir lo que Él nos ha dicho, incluso cuando parece difícil o no entendemos el propósito detrás de la instrucción. Reflexiona por un momento. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando no entiendes completamente lo que Él te está pidiendo? La obediencia es un acto de fe y confianza. Cada vez que obedecemos a Dios, estamos demostrando que confiamos en Él, y esa confianza abre el camino para escuchar su voz con mayor claridad. Hoy quiero animarte a que, si Dios te ha hablado en áreas específicas de tu vida, actúes con obediencia. La obediencia no solo trae bendición, sino que también te acerca más a la voz de Dios, permitiéndote discernir su voluntad en cada paso que tomes. Dios nos ha creado para vivir en comunidad y no de manera aislada. El discernimiento de su voz no es un proceso solitario, sino que también implica la sabiduría y el consejo de otros creyentes que comparten nuestra fe. En la comunidad cristiana, el Espíritu Santo nos habla a través de las palabras de los demás, a través de la oración conjunta, el consejo sabio y la corrección fraternal. Satanás sabe que cuando los creyentes se unen en oración y comunión, la claridad en escuchar la voz de Dios aumenta. Por eso intenta dividirnos y hacernos sentir que podemos caminar solos. En Proverbios 11:14 se nos dice: donde no hay dirección, sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la victoria. Esta enseñanza muestra la importancia de buscar la sabiduría de otros hermanos en la fe. A veces, la voz de Dios puede ser confirmada por medio de la comunidad de creyentes, ya sea a través de un consejo sabio, una palabra profética o simplemente por medio de la oración en conjunto. La sabiduría colectiva puede ayudarnos a confirmar si lo que sentimos que es de Dios realmente lo es. Además, la comunión con otros creyentes nos permite estar más alineados con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no solo trabaja individualmente en cada creyente, sino que también se mueve poderosamente dentro del cuerpo de Cristo. Cuando estamos en unidad con otros hermanos, podemos experimentar una mayor revelación y dirección, ya que Dios puede hablar a través de ellos para ayudarnos a discernir su voluntad en nuestras vidas. Satanás, por otro lado, sabe que si logra aislar a un creyente, lo hace más vulnerable a sus mentiras. Él nos susurra que podemos manejar nuestras decisiones y problemas solos, que no necesitamos la ayuda de otros creyentes, lo cual es una trampa. La soledad espiritual puede abrir la puerta a la confusión y a la falta de claridad al escuchar la voz de Dios. Cuando estamos rodeados de una comunidad de fe, podemos ayudarnos mutuamente a discernir lo que Dios nos está diciendo.
Reflexiona por un momento. ¿Estás rodeado de una comunidad cristiana que te ayude a crecer espiritualmente y a escuchar la voz de Dios? ¿Has buscado consejo de otros creyentes cuando estás tomando decisiones importantes en tu vida? La comunidad cristiana no solo te ofrece apoyo, sino que también es un medio a través del cual Dios puede hablarte y confirmar su voluntad. Hoy quiero animarte a que te acerques más a tu comunidad de fe. Si no tienes un grupo de creyentes con quienes compartir, orar y recibir consejo, busca una iglesia o un grupo cristiano donde puedas crecer espiritualmente y experimentar la sabiduría colectiva que Dios ha puesto en su pueblo. Una de las maneras más efectivas de discernir si lo que estamos escuchando es realmente la voz de Dios es a través de la prueba del tiempo. Dios no siempre nos da respuestas inmediatas y a veces debemos esperar para ver si lo que sentimos o escuchamos se confirma con el paso del tiempo. Satanás sabe que la paciencia es una virtud difícil de cultivar, por lo que trata de presionarnos para que tomemos decisiones impulsivas y basadas en nuestras emociones inmediatas. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta prueba de los espíritus implica tomar tiempo para observar si lo que estamos escuchando realmente se alinea con la voluntad de Dios. A menudo, lo que Dios nos habla requiere que esperemos para ver su cumplimiento, pero al esperar, nuestra fe es fortalecida y nuestro entendimiento de su voz se profundiza. El tiempo actúa como un filtro que separa lo que es de Dios de lo que no lo es. Cuando algo proviene de Dios, se confirma con el tiempo. No necesitamos apresurarnos ni forzar nada. Dios es fiel y su palabra nunca vuelve vacía. Si algo que sentimos o percibimos como su voz no se alinea con lo que Él ha dicho en su palabra o no se cumple en el tiempo adecuado, debemos tener cuidado, ya que puede no ser su voz, sino una influencia externa o nuestra propia interpretación. Satanás, al ser consciente de esta verdad, intenta que no tengamos paciencia para esperar la confirmación de lo que Dios nos ha dicho. Nos empuja a actuar antes de tiempo, lo que a menudo nos lleva a tomar decisiones equivocadas que nos alejan de la voluntad divina. En lugar de esperar y confiar en que Dios nos mostrará su camino en el momento adecuado, optamos por actuar de acuerdo con lo que sentimos en el presente sin considerar las consecuencias. Reflexiona por un momento. ¿Has tomado decisiones precipitadas en tu vida sin esperar la confirmación de Dios? ¿Estás dispuesto a esperar y confiar en su timing, sabiendo que Él nunca se equivoca y que su voz siempre será confirmada con el paso del tiempo? La paciencia es una señal de fe, y esperar en Dios fortalece nuestra capacidad para escuchar su voz de manera más clara. Hoy te invito a que tengas paciencia al esperar la respuesta de Dios. No apresures el proceso, ni tomes decisiones basadas solo en lo que sientes en el momento. Confía en que Dios te guiará en el tiempo perfecto y que su voz será confirmada a medida que el tiempo pase. La obediencia es el resultado final de escuchar y discernir correctamente la voz de Dios. Cuando seguimos lo que Él nos dice, estamos posicionándonos para vivir una vida de bendición, propósito y plenitud. La obediencia no solo nos acerca más a Dios, sino que también abre las puertas para que su favor se derrame sobre nosotros de maneras que no podríamos imaginar. Satanás sabe que la obediencia a Dios es clave para caminar en la victoria, por lo que constantemente intenta alejarnos de ella a través de la tentación, el miedo y la duda. En Deuteronomio 28:1-2 se nos promete: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta promesa es clara. Escuchar y obedecer la voz de Dios trae consigo una abundancia de bendiciones. Sin embargo, también implica un compromiso profundo de seguir a Dios en todo momento. Incluso cuando es difícil o cuando no entendemos completamente el camino que Él tiene para nosotros. La obediencia es lo que asegura que no solo escuchamos la voz de Dios, sino que actuamos conforme a su voluntad. Es fácil caer en la trampa de escuchar la voz de Dios y luego dudar o retrasar nuestra obediencia. Pero la verdadera bendición llega cuando decidimos actuar de inmediato, con fe y confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Satanás, al ver el poder de la obediencia, hace todo lo posible por hacernos dudar. Él nos ofrece soluciones rápidas, caminos fáciles y promesas vacías que nos alejan de lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero cuando obedecemos, no solo experimentamos la paz y la seguridad de estar en el centro de la voluntad de Dios, sino que también abrimos la puerta a una vida más plena, llena de propósito y de la presencia de Dios. Reflexiona por un momento. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios en cada área de tu vida? ¿Estás comprometido a seguir su voz, incluso cuando no entiendes completamente el camino que Él está trazando para ti? La obediencia no solo trae bendiciones, sino que también fortalece nuestra relación con Dios y nos permite vivir en la plenitud de lo que Él tiene preparado para nosotros. Hoy quiero animarte a que tomes una decisión de obedecer a Dios en todos los aspectos de tu vida. No importa cuán difícil pueda parecer, al obedecer estarás alineado con su voluntad y verás cómo Él te guía hacia bendiciones y propósitos que superan todo lo que pudieras imaginar.